Saludos queridos amigos de la red Narradores de Ecuador, hoy con tres pequeñas historias del barrio Chimbacalle en la capital del Ecuador, Quito. Todo empieza en este puente de piedra donde se firmó la rendición de Aymerich ante Sucre, un 24 de mayo de 1822. Pasó el tiempo, pero justo en esa ladera, pasando el puente, se construye lo que se conoce como el Convento de la Providencia. Y esta historia me la refirió una escritora amiga. Me dice que en 1950 sus padres la encerraron en el convento de la Providencia a fin de que haga el colegio y pues salían del convento, iban al colegio, del colegio al convento para pasar todo el tiempo así. Y los domingos estrictamente a la misa. Entonces, en estos ires y venires, en la misa asomó un muchacho que le hizo ojitos y ella también le hizo ojitos y de ojito en ojito se fueron enamorando. El muchacho la siguió y vio dónde vivía y empezó a pasar sus noches ahí tratando de mirar dónde estaba ella. Y ella seguramente le hizo ver dónde pernoctaba y el muchacho discretamente trepaba toda la ladera que eran aproximadamente unos 20, 30 metros hasta arriba, y de ahí pues lanzaba piedritas y la muchacha pues salía y seguramente saludaban o algo. Y así eran sus amores en esa época, sin tanta carne y sin tanta sangre. Inclusive el muchacho ya muy atrevido y enamorado dice que le llevó una serenata, causando un grave escándalo, primero en el convento, que era un convento de monjas, y segundo en el barrio. En fin, pasó el tiempo, la muchacha se graduó, fue a la universidad y por fin llegaron pues a concretar sus amores casándose. Y fueron felices mientras el destino lo permitió, porque lo que sucedió después es otra historia y eso sí, no me permito contarlas. Y esta es la primera historia, una historia de amor en ladera, le he llamado yo. La segunda historia tiene que ver con una escuelita allí en Chimbacaya al frente del tren. No sé quién me contó esta historia, tal vez la soñé, tal vez fueron algunos de los trabajadores, porque yo estuve ahí apoyando a los trabajadores en algunas huelgas, o también estuve ahí en esta misma escuelita haciendo obras de títeres. Pero es una escuela feliz, los niños eran felices, eran todos felices porque no había fiesta cívica o popular que no se festejara pero muy bien festejada, con inauguración, palabras de director, inclusive se cuenta que hasta venían autoridades, concejales a dar un discurso frente a los niños y a los padres de familia. Y el cierre de este evento era la repartición de un delicioso pastel hecho por las mamitas. Las mamitas eran unas señoras que auspiciaban el pastelito para toda la escuela, para todos los papás, para los profesores y todos los vecinos. Entraban las doñas, las mamitas, las mamagos, mamaya, y también les dicen en quichua, que en esa época mucho quichua hablábamos, pues, y las mamitas entraban desfilando una detrás de otra, tal vez desde la más señora hasta la más joven, quizá con sus peinados de otra época sacados de una revista de los años 40, 30, 20, empolvadas, maquilladas con rojo, rosa aquí en los cachetes, rojo en los labios, azul en los ojos. Y ahí ya estaba lista la, la mesita. Y venía pues el ayudante de las mamitas, el cuchillo. Y sí, ese era su nombre, era el cuchillo, porque tenía un cuchillo finísimo que diestramente sacaba los pedazos exactamente del mismo porte y repartía a todos los niños, a todos los padres invitados, a todos. No sobraba ni faltaba. Incluso los que habían faltado, enfermado o por alguna razón no habían llegado,
recibían su pedazo de pastel en su casa. Todas las fiestas durante todo el año escolar. Cuando los niños recibían el pastel decían, gracias mamitas. Cuando los padres de familia recibían el pastel decían, gracias doñas. Y eso, ¿quiénes eran estas doñas? Pues los habitantes de la noche decían que eran las zorras del barrio, porque casi frente a la escuela había una casa de sano placer, como diría Alicia Llana Escocío. En esta casa, pues, vivían ellas y repartían el sano placer a los parroquianos que se aventuraban en la noche. Con el pasar de los años, esta escuelita se cerró, pasó a ser parte de una escuela más grande, qué sé yo, hasta el nombre me he olvidado. Con el pasar de los tiempos, las doñas, las zorras, se fueron del barrio, porque ya no había, ya nadie quería un sano placer. Y con el paso del tiempo, la casita se fue derruyendo, y ahí está, medio en pie, medio caída, pero ahí está, dando testimonio. La tercera historia. A ver, hay otra casa que está completamente caída. Y quizá esta historia la soñé, la inventé, o tal vez estuve ensoñando despierto cuando ando caminando. Y pues se comenta que en esta casa empezó a asomar una niña vestida como de primera comunión, con un vestido de hilo hasta el piso, zapatitos, que caminaba. El vestido estaba, se veía empolvado, a la niña se le veía triste y había una característica. La niña brillaba como si fuera plata o un rayito de luna. Al principio, los habitantes de la casa, padre, madre, todos los que vivían ahí, recuerden, antes eran familias muy extendidas, estaban asustados. Quizá alguien comentó en la tienda del barrio, en la panadería, lo que estaba pasando. Al mediodía, y casi todo el barrio sabía, y a las 6 de la tarde, pues era la novedad. Se contaba, se aumentaba, se hacía tan grande la historia que no se podía contener hasta oír de la propia boca de los dueños de casa. Entonces, fueron a hablar con ellos y les dijeron, no pierdan el tiempo, eso es un tesoro. El indio Alfaro hizo que su hija enterrara un clavo de oro de ley, de ese oro que ya no existe. Lo enterró en un lugar donde que nadie sabe. Se ha cavado, se ha buscado, hasta se ha hecho la ouija y no se sabe dónde está ese clave de oro. Quizá tanto que ha venido el ferrocarril durante más de un siglo, puede que el clavo se haya ido resbalando y haya llegado hasta su propiedad, porque esta casa quedaba a un costadito de la estación del tren. Daba a la calle Maldonado, da a la calle Maldonado, y la niña le está indicando dónde está. ¿Creer o creer? Querer creer. Resulta que al principio no, ¿qué va a hacer? Caben, dice, caben con barretas o con pico, caben donde aparece la niña. Pero la niña no aparecía en un solo sitio, caminaba, subía, bajaba. Así que al principio se negaban, se resistían, pero el oro cambia el corazón del ser humano y es capaz de destruir su propia casa. Y empezaron a cavar. El padre, el abuelo, los hijos, los primos, los tíos, empezaron a cavar por donde caminaba o aparecía la niña esa que brillaba como plata. Tanto huequearon, tanto cavaron que la casa les cayó encima. Gracias al cielo, no murió nadie. Los sacaron llenos de tierra, sin oro, sin nada. Rescataron lo poco que tenían y se fueron a vivir en otro lado. Y ahí está la casa, aún apuntalada. No tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene nada. Simplemente sabemos que ahí
hubo una casa porque hay unos ladrillos, tal vez un marco de una puerta, pero esa es la casa donde asomaba la niña de plata. Los borrachos que habitan la noche, esta gente que fuma detrás de los tachos de basura, afirman que a veces ven caminar por medio de la calle a una niña con brillo de plata, que anda triste y que la ven entrar en esta casa derruida. En fin, estas tres historias les quise contar esta noche. Espero que las disfruten, las compartan. No las crean, porque a veces son producto de los sueños y de la imaginación, pero compártanlas. Y si saben algo más de Chimbacalle, de estas historias nuevas, modernas, pues cuéntenme, que yo seguiré contándoles. Hasta pronto y que tengan unas lindas noches, unos lindos sueños y unos lindos días. Saludos de la Red Narradores de Ecuador y de Bolo Bautista, el cuentero de la red. Hasta pronto.